Ahora, en este bloque, vamos a hablar con nuestro invitado telefónico, que es un candidato, un hombre de la política de la capital de Salta que aspira a incorporarse a la Cámara de Diputados de la provincia. Lo hace en nombre de la Unión Cívica Radical. Y en la pasada elección, en las primarias, en las PASO, la verdad que la Unión Cívica Radical hizo una muy buena elección. Y hay una gran expectativa para lo que pasará el domingo. Se llama Héctor Chiván y como le digo, su búsqueda es la de una banca en la Cámara de Diputados de la provincia, representando a la Unión Cívica Radical. Me dice la producción que ya lo tenemos en línea como invitado telefónico, así que le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer que nos atienda hoy, un día feriado, ¿no? Y seguramente en plena campaña. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Daniel Sanmorala, acá en Pacífico. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches a vos y a toda tu audiencia, y soy yo el agradecido de que me hayas comunicado. No, por favor, al contrario. Bueno, Héctor, la idea es que le cuentes a la audiencia de 7 p.m. cuando ya faltan apenas unos cuantos días, unas cuantas horas, digo yo, para que se concrete este acto electoral, finalmente de renovación legislativa. ¿Cómo están analizando, cómo están las cosas desde la perspectiva de la Unión Cívica Radical, ¿no? Me imagino que después de las PASO con mucha impaciencia, ¿no? Bueno, yo te diría que más que impaciencia, estamos muy conformes. Primero, como vos decías, con la elección que hemos hecho en las PASO, hemos sido una de las grandes noticias de las PASO. La Unión Cívica Radical, desde hacía mucho tiempo que no tenía esta potencia electoral que ha demostrado en las elecciones PASO, lo cual nos ha colocado realmente en las escalinatas de la legislatura. Y hemos reforzado mucho ese trabajo desde las PASO hasta hoy. Seguimos caminando por todos los barrios. Te digo, Daniel, me siento muy emocionado, muy conmovido con la recepción, el acompañamiento que hemos tenido de parte de toda la gente en todos los barrios. Realmente nos hemos sentido mimados, te diría, y me parece que esto no es casual, ¿no? Ya en las PASO la gente advirtió de que la Unión Cívica Radical, que en nuestra lista no solamente estamos los radicales, sino que hay un sector muy importante del PRO que no estuvo de acuerdo con la alianza que hizo la dirigencia oficial del PRO con el Sáenz Romerismo. También en nuestra lista está la coalición cívica con sus máximos referentes, Ernesto Cataldi, Margarita Duró, que es, Ernesto es candidato a concejal en tercer término por Capital, y Margarita Duró es candidata a concejal y convencional en San Lorenzo, porque San Lorenzo va a dictar su carta orgánica. Sectores independientes, como es el caso de Roque Rueda, candidato a senador provincial, organizaciones sociales, como es el caso de Raúl Córdoba, candidato a concejal en primer término. Bueno, es una lista muy amplia y eso la sociedad salteña lo ha visto con mucho agrado, y ese es el modo que nos ha premiado con su voto. Ahora, Héctor, ¿qué pasó en la Unión Cívica Radical para que de alguna manera haya existe este reconocimiento por parte de la sociedad salteña, que otra vez, a través del voto quedó demostrado, ¿no? Otra vez lo mira como confiable y vuelve a depositarle su voto, su confianza en la urna? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hicieron? Mira, yo creo, Daniel, que han pasado dos cosas. En primer lugar, hubo una renovación generacional muy importante dentro de la Unión Cívica Radical, y esto de la apertura hacia otros espacios políticos, yo creo que eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la gente ya advierte claramente que este régimen de partido único
donde el justicialismo se muestra como a la vez como oficialismo y oposición, no resulta bueno. En definitiva, la ha colocado a Salta como la cuarta provincia más pobre de la Argentina. Son los mismos de siempre. Vos fijate que la gente que estuvo en el gobierno de Juan Carlos Romero es la misma gente que está en el gobierno de Juan Manuel Urtubey, y que en definitiva también es la misma gente que está detrás de Gustavo Sáenz, que ahora pretende presentarse falsamente como la oposición al gobierno provincial. Entonces la gente ya está cansada de esto, está cansada del autoritarismo, está cansada de tener que ir a los centros de salud a las 5 de la mañana para pedir un turno para dentro de 2 meses, y cuando van dentro de 2 meses los centros de salud no tienen pediatras, no tienen ginecólogos, no tienen ni siquiera hilo de sutura. Entonces la gente ha tomado conciencia de que estos gobernantes se han apropiado del Estado como de un bien propio, cuando el Estado es de todos los salteños. Uh-huh. Ahora, particularmente, bueno, hacía un bosquejo de cuáles son los problemas, ¿no? Más importantes, salud, bueno, que lo vemos a diario, ¿no? Con el tema de lo que pasa en los hospitales públicos, ¿no? Que muchos colapsan y demás, pero aparte de eso, Héctor, ¿cuáles son otros temas que ustedes desde el radicalismo está bosquejando, vos particularmente, y que te interesaría ocuparte si tenés la oportunidad de ocupar un escaño legislativo en diputados? Bueno, a ver, hemos dicho de que no podemos permitir de ninguna manera que continúen los gastos reservados, desde el gobernador, pasando por los ministros, secretarios, el eterno presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Salta, Manuel Godoy, e incluso el vicegobernador, que a la vez es el presidente de la Cámara de Senadores, manejan una caja de cientos de millones de pesos en concepto de gastos reservados. Esos gastos no están sujetos a ningún tipo de rendición, y no se sabe cuál es el destino. O sea, sabemos en definitiva que el destino puede llegar a ser el bolsillo de esos funcionarios, puede llegar a ser una ayuda a amigos, a parientes, subsidios que no se justifican jamás. Entonces, me parece que eso no se condice en absoluto con un sistema republicano y democrático. Esa cantidad de dinero que te repito, Daniel, son cientos de millones de pesos, se pueden y se deben volcar para la salud, para la educación, para generar empleo. Y sobre todas estas cuestiones en materia de salud tenemos un proyecto muy importante. Hay que fortalecer y vigorizar los centros de salud, que es el nivel primario. Justamente vos me decís, colapsan los hospitales, los nosocomios más importantes que tenemos en la ciudad, como es el Hospital San Bernardo, el Hospital del Milagro, el Papa Francisco, como consecuencia de que colapsan los centros de salud, que son los que están en los barrios y los que deben prestar la primera atención a los ciudadanos, incluso por una cuestión de comodidad, de cercanía, ¿entendés? En materia de empleo tenemos proyectos de entrenamiento, vamos a presentar un proyecto de ley en orden a generar entrenamiento para el trabajo, proyectos de instrucción laboral, estímulos para las empresas en orden a que tomen empleados. Creemos que hay que instalar centros de tecnología, centros de técnicos y oficios en las distintas regiones de la provincia en función de la demanda que tengan esas regiones de la provincia, institutos tecnológicos me refiero, y después vamos a trabajar muy fuertemente en el ámbito de la cultura. Creemos que cada barrio de la ciudad
debe tener, o al menos en las 4 zonas, 4 regiones más importantes de la ciudad, norte, sur, este y oeste, vamos a crear polos culturales con estudios de grabación para los artistas, para los músicos. Eso entre otras cosas. También tenemos proyectos en materia de femicidio, que es digamos, una cosa muy grave que está pasando en la provincia. La provincia es la segunda provincia con más alto índice de femicidios. Con el tema de las adicciones, sucintamente te digo que tanto el tema de femicidios como el tema de adicciones está mal trabajado desde el gobierno. Existe una ausencia del Estado en este sentido, porque se lo trabaja detrás de un escritorio, cuando tanto a las víctimas de femicidio como a las víctimas de adicciones hay que darles contención en territorio. No solamente a esas personas, sino también a los familiares. Ahora, tiene que hacerse en territorio. Ahora, le cuento a la audiencia, estamos charlando con Héctor Chiván, quien es candidato a diputado provincial por la Unión Cívica Radical, por el Departamento Capital. Ahora, hay un tema que a mí me llama poderosamente la atención, Héctor, y te lo traslado, ¿no? Para ver qué se puede hacer en caso porque me parece que es un tema a discutir en los ámbitos legislativos. Se ha creado lo que se llama el Observatorio de Violencia de Género, ¿no? Que es un instituto, una herramienta, digo yo, que tiene el Poder Ejecutivo, como para de alguna manera monitorear y que le ayuden con todo este tema. Lamentablemente, esto que vos hablas de los femicidios y demás. Ahora, ¿quiénes integran ese observatorio de violencia de género o violencia doméstica o violencia contra la mujer? Fíjate vos que a mí me causa bronca y me causa gracia por otro lado, es medio tragicómico, que ese observatorio salió con los tapones de punta a matarlo a un tipo que se llama Payaso Acuarela y que hizo un comentario absolutamente desafortunado, criticable, quiso hacer una broma con un femicidio, con eso no se puede hacer broma. Pero resulta que este pobre tipo lo mataron. Le dijeron que no lo contraten más, un poco más y le piden la pena de muerte. Pero resulta que hay candidatos que se presentan para esta elección que tienen 17 causas por violencia de género, 17 denuncias, 17 causas, y sobre eso no dicen nada. Mi pregunta es esta, Héctor. ¿No tendría que ser ese observatorio de alguna manera elegido? Digo yo, no sé si a través del voto popular, me parece una exageración, pero sí a lo mejor a través de organismos como la Cámara de Diputados, que meritúen los antecedentes, quiénes son las que lo van a integrar, y que no se convierta simplemente en un lugar para que alguien busque laburo y quede bien con el gobierno de turno. ¿No te parece que podría ser un tema interesante para charlarlo en la Cámara? Que acá todas las designaciones, no solamente en el Observatorio de Violencia de Género, sino en todos los ámbitos del Estado, se hacen a dedo. Entonces, esa es otra cosa que también vamos a proponer en la Cámara de Diputados. No pueden haber designaciones en ningún ámbito del Estado, provincial, municipal, si no es mediante el acceso, mediante concurso público de oposición y antecedentes, bajo pena de nulidad. Cualquier persona que sea designada a dedo, esa designación debe ser nula, porque de otra forma no vamos a tener nunca una meritocracia. Siempre las designaciones apuntan al familiar, al amigo y no a la persona más idónea. Entonces tenemos, así como el observatorio que vos acabas de poner de ejemplo, cientos de organismos que no dan respuestas satisfactorias porque no tienen las personas idóneas para hacerlo. Esto es así. Sobre todo en estos ámbitos, porque acá hay demasiada sensibilidad con este tema, y vos por ahí ves que la que lo integran miran para el costado cuando aparecen candidatos que tienen más prontuario que currículum,
Y sin embargo, para quedar bien, para quedar bien con el que la nombró, con el manda más de turno, entonces salen un poco más, piden que a este pobre tipo lo fusilen. Me parece que ahí tiene que haber alguien que diga, che, esta señora, esta señorita no puede estar acá porque no tiene mérito para estar ahí. Busquemos gente que esté comprometida, que haya estudiado, que sepa de qué se trata. Por otro lado, la hipocresía de la clase política en orden a que tenemos candidatos que aparentemente estarían severamente involucrados en este tipo de delitos tan aberrantes, ¿no? Claro, pero que miran para el costado, ¿viste? Esto también es una chantanería espantosa. Coincido totalmente. Es una cosa terrible. Bueno, Héctor, hablando de otras cosas, el otro día charlaba con dos jóvenes, ¿no? Dos chicas jóvenes, que una tiene la oportunidad de votar por primera vez porque tiene habilitación ya porque tiene 16 años. ¿Y sabe qué me decían? Nadie nos habla a nosotros. Nadie tiene palabras, tiene un mensaje, tiene proyectos, tiene propuestas para decirnos a nosotros qué tienen para ofrecernos, por qué los tenemos que votar, qué es lo que van a hacer por nosotros, que estamos capacitándonos a full, nos queremos estudiar todo para salir y tener la oportunidad de trabajar, pero me decían, ningún candidato, ningún partido parece que tiene un mensaje para esa franja etaria que realmente, bueno, tienen el compromiso primario, ¿no?, de incorporarse a la vida civil votando por primera vez, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo a esos jóvenes quiero decirles lo siguiente. Efectivamente, la sociedad los ha desprotegido. Así vemos que existe una gran cantidad de jóvenes que por ahí no le encuentran sentido a su vida, ¿no? Y desde nuestro espacio político, desde la Unión Cívica Radical, vamos a trabajar fuertemente en la promoción del empleo. Te repito, tenemos un proyecto de entrenamiento para el trabajo, para incorporar a esos jóvenes en una etapa de aprendizaje en empresas pequeñas, medianas y grandes empresas, con incentivos económicos tanto para los jóvenes como para las empresas, también para que los tomen para ese proceso de aprendizaje, que ese proceso de aprendizaje luego se pueda convertir ya en el inicio de una relación laboral. Esto la Nación lo está implementando a través de algunos programas y lamentablemente el gobierno provincial ha desatendido esos programas. La provincia debe fortificar esos programas. Y por supuesto, el tema de los microcréditos. Para aquellos emprendedores que luego que hayan tomado alguna capacitación sobre algún tema específico, llamémosle gastronomía, llamémosle turismo, llamémosle mecánica de motos, esto también se está haciendo desde la Nación y la provincia también. Hablando mal y pronto, no le da bolilla. Estos programas existen y los vamos a propagar fuertemente a nivel provincial. Y por supuesto hay que trabajar muy duro en materia de educación. Salta en las últimas pruebas a aprender. Es la tercera provincia con peores resultados, tanto en matemática como en lengua, como en ciencias sociales. Esta situación debe revertirse, porque es imposible hoy en día, vos lo sabés muy bien, Daniel, acceder al mundo del trabajo si no hay capacitación, si no hay conocimiento. Entonces, los vamos a dotar a los jóvenes de esas herramientas, en orden a que puedan acceder al mundo del trabajo. Recién hablabas, ¿no?, de estas preocupaciones a nivel social, pero que repercuten en todos los ámbitos. Chiván, ¿qué hay que hacer con este flagelo de lo que son las adicciones, las drogas particularmente, que vemos cómo hacen estrago, ¿no? Porque he escuchado a muchos hablar de esto como preocupación, pero más que preocuparse habría que ocuparse, ¿no? Pero ¿cómo se hace, Héctor? ¿Cómo se hace? Hemos estado reunidos con las madres de Paco, realmente
es una cosa espeluznante. Son mujeres que viven con el Jesús en la boca de no saber si sus hijos llegan o no a la noche, si se han terminado suicidando, si han y todo esto se convierte en un círculo vicioso, porque estos chicos terminan incluyendo en el delito también, para poder obtener esas drogas. Pero repito, por un lado creo que hay que distinguir lo que es adicciones de lo que es narcotráfico. Narcotráfico debe ser severamente combatido, y para eso hay que hacer lo que ha hecho, a mi modo de ver, la gobernadora Vidal en Buenos Aires, de hacer una purga muy fuerte en la policía, porque la policía de Salta, no digo todos los policías, pero sí muchos integrantes de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Salta están involucrados en esto. Saben quiénes son, o son ellos mismos, o saben quiénes son los que en los distintos barrios venden este tipo de sustancias nocivas. Y en cuanto a los jóvenes, entendemos que tenemos que tener un centro de rehabilitación en el que el Estado ponga todo su interés en orden a recuperar a estas personas. Y te repito, también con un fuerte trabajo territorial, porque una vez que el chico eventualmente se recupera, puede tener una recaída, y hay que prestarle atención en el lugar, en la vivienda, en el trabajo donde estos jóvenes se desenvuelven, como así también un fuerte trabajo de contención a la familia. Por último, Héctor, decirle a la audiencia de 7 PM acá en Pacífico por qué hay que votar a la lista 3 de la Unión Cívica Radical, que propone a qué candidatos, pero fundamentalmente por qué hay que apoyarlos a ustedes ahora, a los radicales, en esta oportunidad. Bueno, justamente por todo lo que hablamos, porque somos la única alternativa, la real oposición al régimen de partido único que viene gobernando Salta de al menos hace 24 años y que nos ha llevado a tener los índices más altos de pobreza a nivel nacional, los índices más altos de desempleo a nivel nacional, los índices más altos de mortandad infantil a nivel nacional. O sea, basta. Ha llegado gente nueva, gente limpia, gente transparente, gente que no tiene prontuarios, ¿sí? Y que están en la Unión Cívica Radical. Roque Herrera, candidato a senador provincial, quien te habla, Héctor Chirán, candidato a diputado provincial, Raúl Córdoba, candidato a concejal en primer término, Virgilio Núñez, candidato a concejal en primer término en San Lorenzo. Creo que es la opción real para que Salta vuelva a ser Salta la Linda. Recordémosle a la audiencia que para votar a los candidatos de la Unión Cívica Radical es la histórica lista 3, Héctor, ¿no? La histórica lista 3 de la Unión Cívica Radical, ¿no? Exactamente. Bueno, yo te agradezco mucho este diálogo en este lunes feriado, ¿eh? Yo a vos. Te agradezco mucho. Y bueno, seguramente para el jueves haremos un rápido paneo, ¿no? Con ustedes para decirnos una sola pregunta, ¿cómo van? Para que me diga, muy bien, estamos preocupados, estamos con esto. Pero Daniel, ya mismo te digo de que vamos a hacer la gran sorpresa de estas elecciones. Hoy te lo digo. Perfecto, lo anotamos acá y lo charlamos luego. Te agradezco este diálogo, te mando un fuerte abrazo, Héctor, muy amable. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Adiós.